Profesor Ferreira, pero hay unas inquietudes aquí en nuestro salón de clase. Algunos dicen que nos estamos adelantando y avanzando más que los que estudian normalmente, que en una sola clase suya de literofilosofía uno ve teología, psicología, filosofía, sociales, y se avanza, y cambio los otros muchachos duran todo un año lectivo para aprender las cosas que ya nosotros en cuestión de segundos con usted aprendimos. Ese es un punto. Otro punto, querido profesor, hazme el favor, dime tu nombre. Mi nombre, profesor, y yo hace rato que me vengo acercando a sus clases. Yo soy el famoso Papilucho. Yo soy el famoso Papilucho, profesor. El Papilucho. Papilucho. Tú eres familia de, creo que hijo de Lucho Anillos. Sí, profe, sí. Tú tienes cara de vas a ser un buen estudiante. Creo que sí quiero licenciarme en filosofía más adelante. Pero yo escuchando sus clases que son libres y cátedras libres, yo me metí, profesor. Pero ese punto lo tenemos ahí. Y tenemos otro punto, profesor, que es el siguiente. Que usted parece que es tartamudo. Sí, claro. Soy un poco como Moisés, dicen que yo iba a ser mudo, pero mi abuela me daba con una cuchara grande, de esa con que se voltea el arroz, me daba, porque las vecinas decían, dele con cuchara grande para que él hable, y entonces llegué a hablar, y aparte de llegar a hablar, yo hablé, pero al mismo tiempo hablaba ya mucho, entonces me pasé de hablar. Y entonces, profesor, sí, pero eso es distinto a Boquineto. Eso es distinto a Boquineto. Sí, claro, hijo, es distinto Boquineto a tartamudo. ¿Y por qué usted ahora es tartamudo? Hombre, sencillamente porque el hombre en oratoria que yo más admiré, cuando me interesaban las clases de evangelio y esas cosas, fue un pastor llamado Nahum Pastor, un gran predicador en Centroamérica, un gran predicador que lo veía yo por televisión y a mí me quedaba la emoción cuando él tartamudeaba para expresar una palabra, pero cuando la cogía ella enseguida una oratoria, una fluidez, una flexibilidad y un encanto por ese tartamudear, porque uno quedaba en suspenso, y yo de tanto verlo y verlo se me ha quedado un tartamudeo que a veces gagueo, pero ya saben que Boquineto es diferente a tartamudo. Sí, profesor, ¿y por qué no? Porque el boquineto es una incisión en el labio y que se le abre al muchacho y entonces es diferente. Pues como el cuento del boquineto, por eso sí, así, bueno, esos son los puntos. Pero también vemos que usted dijo que iba a pasar, después que pasó de la literatura colombiana a cubana, íbamos a la de Costa Rica con usted, pero la íbamos a dejar y vamos a pasar a la de Venezuela. Sí, cierto. Aunque en la literatura venezolana hay muy poco que decir en la colonia, pero sin embargo hay muchas cosas hermosas. Allá aparece Ushar Petry, el creador de cuentos mágicos, el creador de cuentos mágicos, el realismo mágico, en cuentos mágicos, es venezolano. Pero ahora nos metemos porque me interesa algo decirle también que nuestra literatura colombiana, ¿qué pasó? Que ya lo dimos, encontramos que hubo un hombre llamado Gabriel García Márquez, quien crea un estilo de grandes cualidades literarias claras y sencillas, sin precedentes, y se cree que sin precedente en la literatura hispanoamericana. Y esto lo caracteriza porque es austero. Sus obras son poesía y gran poder de comunicación con la prosa. Por lo tanto, hoy la clase que vamos a ver tiene que ver con la cronología colombiana y para entrar a la de Venezuela. Y tiene que ver mucho con esos jóvenes y con la cultura y la contracultura, ya que nos encontramos en un periodo histórico de cambios políticos en Colombia y que precisamente estos no son afanes de ahora, sino desde hace antes, en que nuestros padres nos legan esos afanes a los hijos y siempre los hijos estuvieron a la espera de una vida que sus padres habían
dejado. Ellos acuciosos y sus maestros acuciosos les habían vendido y estallaron en una explosión que se tradujo en actitudes y compromisos y búsquedas alternativas. Varios panteones de héroes y heroínas regados por todo el camino de Colombia. Y aparte de eso, de ese enojo y esa frustración, debieron organizarse políticamente, irse al monte, tirar piedra, conseguir adeptos para la causa y rebelarse contra un sistema de valores institucionalizados que se consideraba parte en ese enojo de los jóvenes, se consideraba injusto y excluyente. Y por eso que algunos de los senderos transitados por muchachos y muchachas que se negaban a ser víctimas de una verdad absoluta, en nombre de la cual se ejercía un poder que los relegaba a un rincón sombrío de la historia. Entonces apareció otra utopía, y esa utopía fue la utopía mística, que intentó encontrar respuestas en el más allá, cuando realmente los problemas reales surgidos estaban en el más acá. Entonces ellos utilizaron las oraciones, los santones, las sectas, las varitas de incienso, y se incendiaron en los cultos y templos para resolver problemas reales de acá, y ellos lo buscaban buscando respuestas en el más allá. Esto nos trae en que entonces aparecen los ángeles sexuales. Ya sabemos que los ángeles sexuales aparecieron allá en el libro de Génesis, allá creo que en el Génesis, por allá en el Antiguo Testamento, cuando los nefilín se enamoran de mujeres y las poseen, etcétera, etcétera, ángeles sexuales. Pero aquí vemos que hay consigna de cambio, y era necesario dar fe de los lugares nunca antes vislumbrados y que ahora estaban al alcance de los sentidos de cualquier mortal. Era urgente derribar barreras mentales, quemar las órdenes obsoletas y los viejos ídolos que ardían y ardieron como malos recuerdos en los ya nunca más inocentes altares juveniles. Había despertado la humanidad. Ya la sexualidad y los ángeles se habían convertido en sexuales reales. Eran los jóvenes nuestros. Ya era la época en que todo el mundo sabe cómo terminó, por ejemplo, la incolorización debido al establecimiento, y se dejó crecer el pelo, se acogió a las ovejas negras en su lecho, las domesticó, las graduó de burócratas y desactivó así la bomba de tiempo. También es bueno decir que en esa época los ángeles sí tenían sexo y lo usaban. Vale la pena recordar que apareció el amor libre, la disipación, el desprecio por las leyes. Es la época en que aparecen John Lennon, Janis, el Che vivo, el Che muerto en Bolivia y vivo en Cuba. Aparece el Jack Kerouac, Malcolm, Camilo Torres. El 3 de mayo de 1968 en París aparece el Muro de Berlín, las canciones de protesta de Andy Warhol, los Beatles, Hungers, los Rolling Stones, la píldora anticonceptiva, los Beatles, el anticolonialismo, la revolución cubana. Aparece, acá vamos a ver la literatura cubana, aparecen las diversas corrientes del marxismo, en la época de Richie Ray y Bobby Cruz. El existencialismo, Jean-Paul Sartre, y también el estructuralismo, la novela Bosch o la novela corta, Timothy, el tribunal Russell, Yuri Gaga. Aparece el psicoanálisis, Zabriskie, Mons, Jim Hembron, la psicotécnica, la lucha racial y universitaria en Estados Unidos, la oposición a la represión estalinista en Europa Oriental. Aparece Martin Luther King, la pantera negra, el ácido lisérgico, ese es el famoso LSD que utilizaba un tal Mason, en la época de Ho Chi Minh, etcétera, etcétera. Y esto lo vivió aquellas generaciones que heredaron de aquellos padres anteriores
ese desengaño y esas cuestiones de buscar en el más allá las soluciones de las cuestiones del más acá. Y por eso se habla de ángeles que ya son sexuales y son los jóvenes nuestros. Es cuando aparece la Revolución de la Rosa en el 63. O sea, detrás de toda esta literatura, hasta este momento en que Colombia aparece, Gabriel García Márquez, atrás toda esa literatura que sucedió, nos lleva a una cronología y a unos hechos en que todas estas cosas se dan en la cultura y la anticultura con la utopía mística y la utopía política. Digamos que a comienzos del siglo XXI hubieron supuestamente el entierro de las utopías. Por lo que antes se mataba y enterraba, ya la gente no quería mucho agregar más nada en esa dirección. Solo faltaba confirmar, agachar la cabeza. Las tendencias dominantes adormecieron. Apareció la apatía, acusado de individualismo en detrimento de la participación, la movilización social, la iniciativa colectiva, que no quede ídolo con cabeza. Parecería ser el lema de los tiempos que nos tocaron en suerte. Así que todos teníamos que ahondar, meter la pala sobre la tierra fresca y disponernos a decidirnos y decirle adiós a todo y a todos y empezar por casa y terminar con los pedestales de aquellos personajes que se nos antojaban anteayer, no más como luces que hacían más amable el sendero. Si antes se hizo necesario vivir de otra manera, experimentar, gozar cada instante como si fuera el primero, ahora hay que transitar con sumo cuidado por el vasto cementerio de ilusiones que terminaron siendo los años 60 y 70 en Colombia y en el mundo. Aquí va todo esto, por eso estamos hablando de Che Guevara, de Cuba, Venezuela, todos estos países de los cuales estoy hablando en literatura. Pero así como dice, ¿cómo que te llamas tú, el Papilucho? Dice el Papilucho que en una clase con Robinson Ferreira hay teología, hay filosofía, hay muchas cosas y por eso los alumnos se han pasado a todos los demás alumnos que van a sus clases con diferentes materias y con diferentes profesores para cada materia. Y ellos prefieren una sola clase de Ferreira y ya quedan listos. Bueno, continuemos. Sí, antes tenemos que decir también que hubo que experimentar, gozar cada instante como si fuera el primero. Tenemos que decir también que desde la ventana del presente, las décadas en mención nos parecen ahora con todas sus luces y sus desengaños, tiempos y espacios privilegiados para manifestar toda suerte de fervores y desencantos. Mucho desencanto. Debemos imaginar toda clase de ideologías para dar rienda suelta a expresiones de cada playa. En ese contexto, creció, escribió y existieron muchos autores colombianos a lo largo y ancho de ese siglo XX, XXI, que nos trae de un ayer en nuestra literatura y en nuestra política una cronología. Una cronología. Voy a usar mi pipa para poder hablarle bien de esta cronología. Resulta que en el contexto histórico encontramos que en Colombia Laureano Gómez se retira por enfermedad de la presidencia de Colombia. Hay un golpe de estado de Fulgencio Batista en Cuba en esa misma época del año de 1951. Ojo, está con el profesor Robinson. Usted no está con ningún profesorcito por ahí, que usted sale más bruto de lo que entra. Usted aquí sale con un poco de conocimiento diverso, porque conmigo no se pierde el tiempo. Solamente lea y lea, y después llegue y todos van a decir, ese hombre es alumno del profesor Robinson. ¿Sí o no, Papilucha? Así es, profesor Gago. No, perdón, profesor. Yo no le quiero decir sobrenombre, profesor, pero usted como un pastor, uno queda en suspenso. Bien, mijo, sigan escuchando a su profesor.
para entrar a la literatura de Venezuela, porque en la colonia Venezuela no tuvo gran importancia para Venezuela, luchaba y luchaba. Ahora resulta que aparece una etapa llamada la etapa de Gómez. Este Gómez debe ser alguien muy importante en Colombia allá en el año 53, que es el año en que él toma la presidencia de Colombia nuevamente. Entonces Rojas Pinilla lo derroca posteriormente. ¿A quién derrocó Rojas Pinilla? Laureano Gómez. Entonces aparece un momento en que aparece alguien llamado Rojas Pinilla, presidente de Colombia, que dicen en Latinoamérica que ha sido el mejor presidente que ha tenido Colombia. Lástima que tuvo que ser utilizado por la burguesía para la cuestión de los estudiantes caídos, que le valió el repudio de la población, y luego la misma burguesía lo trata de matar de hambre en un barco y lo echó al mar después que lo utilizó para acalmar la violencia colombiana debido a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Para poder hablar de literatura con Ferreira usted tiene que saber todo esto. Eso no es nada más que yo me leo a la María, que yo sí leo libritos, que no, señor. La literatura es literatura y tiene muchas cosas. Entonces, lo de ahí en Galera Zamba lo arrojan a Rojas Pinilla, el mejor presidente de todos los tiempos, padre de María Eugenia, la creadora de la Alianza Nacional Popular ANAPO. Y lo tratan de matar después que lo utilizan para aplacar la violencia y la guerra civil de Colombia. Y después que es utilizado, es echado allá, y entonces ahí nada, creo que no le mandaron un sicario a Barrabás para que Barrabás lo hubiera acabado allá mismo. Aparece entonces que se inician los estudios primarios en el Colegio Pío XI. Eso fue en el año de 1956. Es la creación del primer Consejo Episcopal Latinoamericano. En ese entonces murió Anastasio Somoza. Muere Anastasio Somoza, expedición inglesa a Suez, y coalición de Israel, Francia y Gran Bretaña desencadena una ofensiva militar contra Egipto en China, y campaña de las 100 flores se le llamó. También podemos decir que aparece un año llamado el año de 1957, que es la caída del régimen que preside el general Rojas Pinilla en Colombia. Mira ahora, 57, 56, miren todo lo que viene. Esto se llama cronología. Vayan aprendiendo cronología. Entonces aparece también que comienza las primeras tiras cómicas que van revelando un interés por la lectura. Y aquí Cuba decreta la nacionalización de las compañías norteamericanas, intervención norteamericana en Vietnam, proclamación de la República de Chipre. Todo esto aparece, Vietnam, ¿cuándo? 1900, ¿qué? Ya se lo dije. Cuando le diga 1900 tal, ya usted Vietnam, 1950, 66, pasamos del 57 al 58, en el 68, Cuba decreta la nacionalización de las compañías norteamericanas. Intervención norteamericana en Vietnam, le repito, proclamación de la República de Chipre, y existe un temblor de tierra que destruye a Marruecos. Todo esto en cronología, que se conoce como contexto cultural, porque había nacido una cultura y una anticultura, y habían nacido dos utopías, la utopía revolucionaria y la utopía mística. La utopía mística, resolver los problemas terrenos desde el más allá, cuando están en el más acá. Y el materialismo histórico, que te va señalando las cosas y que hay que enfrentarlas realmente.
no sin antes y la ayuda de un Dios. Por lo tanto, tenemos que aparecen las literaturas y que es la época en que se adora y se añora a Vargas Llosa y a otros escritores. En el año 51, Roja Erazo, con Rostro en la Soledad, Sábato, Hombres y Engranajes, La Balada de Café Triste, de Macule, aparece El Arpa Verde, de Capote, y Borges, con La Muerte y la Brújula, Cortázar, con Bestiario, Furner. Se dice que este Furner fue un gran maestro de García Márquez. García Márquez al leerlo, cogió mucho estilo con él. Aparece Requiem para una monja. Y muere en esa época Dalí. Y en el cine, La Reina Africana, aparece esa película. Por lo tanto, en 1951 ocurrió todo esto. Es la época entonces del 58, por ejemplo, cuando aparece en la literatura cubana Carpenter, con La Guerra del Tiempo, Vargas Llosa, Los Jefes, La Región Más Transparente, Capote con Desayuno en Tiffany, Lampedusa con El Gato Pardo. Esta fue una obra póstuma, o sea, después de muerto, sale a la luz pública El Gato Pardo de Lampedusa. Aparece Madame Bovary. Aparece Memoria de una joven de buena familia. García Márquez con El coronel no tiene quien le escriba. Y Donoso con Coronación. Y Argüeda con Los ríos profundos. Y Amado con Gabriela, Clavo y Canela. Y aparece y muere Juan Ramón Jiménez. Este creo que fue el que hizo un cuentecito de un burrito que tenía el pelo blanquito como un algodón, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, queridos estudiantes, de esta manera ya me veo obligado a introducirme con ustedes en la literatura en Venezuela. Para la próxima clase, pero no quería pasar esta sin hacerle este redondeo por la historia, por la cronología, para que vean cómo la literatura va de la mano con los hechos históricos desde la época de la colonia hasta nuestra presente, y que muchas cosas han quedado escritas desde la época de Jesucristo hasta acá.